Pertenezco al Instituto Tecnológico de Zacatepec. Actualmente estoy cursando el primer semestre en Ingeniería en Administración. En este caso, hice una investigación documental de los derechos humanos en las mujeres indígenas en los pueblos. En resumen, puedo decir que mi investigación documental fue que los derechos humanos son un pilar fundamental para la vida en la democracia y que se han convertido en una demanda prioritaria para aquellos grupos cuya condición social, económica y cultural los ubican en mayor riesgo de vulnerabilidad. Este es el caso de las mujeres indígenas en México en los pueblos. Mis palabras claves fueron la desigualdad, mujeres indígenas, derechos humanos, sociedad mexicana, pueblos. Como 1.1, la introducción. Simulación del contexto del estudio del caso. La desigualdad entre los hombres y las mujeres en las comunidades indígenas se manifiesta en las actividades que son asignadas al uno y al otro sexo, así como la valoración social de las mismas. En las comunidades indígenas, las estructuras genéricas son más rígidas, ya que éstas tienen una marcada división sexual de trabajo y una abierta. La desigualdad y la distribución del poder y del reconocimiento social. Las mujeres indígenas son encargadas actividades domésticas como la preparación de alimentos, la limpieza de la violencia, la limpieza de la vivienda, recolección de leña, acarreo de agua, cuidado de animales, lavado de ropa, cuidado de familiares, hijos e hijas, hermanos, hermanas, padre, madre, personas adultas mayores. Muchas veces nos catalogan de que las mujeres deben de hacer los alimentos porque los hombres no, de que las mujeres deben de cuidar a los hijos. Como antecedentes del problema, puse que las mujeres indígenas en los pueblos suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, expandiéndolas a violencia de derechos humanos en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, a sus derechos económicos, sociales y culturales y su derecho a vivir una vida sin violencia. Como figura 1, en el me basé en el diagrama de motores de Sampieri como título Los derechos humanos en las mujeres indígenas en los pueblos. Mi inspiración fue que me basé en los derechos humanos de las mujeres indígenas en los pueblos por los esfuerzos que se han emprendido para superar la desigualdad por los diversos sectores sociales, académicos y políticos que están en la que en la actualidad han quedado muchas veces desarticulados y han sido tomadas luces insuficientes ante la exigencia de las mujeres indígenas. Como oportunidad fue conocer los principales instrumentos y sistemas de protección y derechos humanos y su aplicación práctica, profundizar a los derechos que constituyen. Pensar que las posibilidades de utilización por parte de las mujeres indígenas, la necesidad de resolver una problemática, desarrollar, fortalecer las capacidades para la inclusión, la ciudadanía plena, liderazgo, empoderamiento, negocios, alianzas o conocer los diferentes mecanismos de la incidencia política y ciudadanía y fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas para su aplicación. Las necesidades de cubrir huecos en el conocimiento me basé en que todos buscamos que en esta investigación fortalecer a las mujeres indígenas en sus capacidades técnicas y políticas, verificar a través de esta protección la reclamación de los
de los derechos humanos. Como figura 2, también ante el método gráfico de Sampieri, en el paso 1, en los derechos humanos en las mujeres indígenas, que abarca en los pueblos más, superar la desigualdad de los diversos sectores sociales, proteger los derechos humanos en las mujeres indígenas. Como paso 2, la vida en la sociedad, principios de convivencia de las mujeres indígenas, base que a estas necesidades de fomentar la inclusión, la desigualdad y los derechos humanos hacia las mujeres indígenas ante los reconocimientos de dichos sectores humanos de las mujeres indígenas en los pueblos, como la creación de garantías procesales. Como planteamiento del problema, puse que hacia el planteamiento del problema de los derechos humanos en las mujeres son un asunto muy importante para todas las personas de las comunidades, tanto como para los hombres como para las mujeres. Por eso es fundamental que todas las personas los conozcas, los analices, los divulguen. En las comunidades se aprende a cómo comportarse de acuerdo al sexo. Por regla general, los hombres y mujeres tienen tareas muy diferentes y derechos muy diferentes. Lo dice Marcelo Carmogo 2018 en la página 1. Como mis objetivos de esta investigación fue que en este presente estudio la desigualdad de los derechos humanos a las mujeres indígenas en los pueblos, en el cual se explorarán los ordenamientos jurídicos que los que componen a fin de detectar las disposiciones de la materia a la luz de los derechos humanos a las personas indígenas, reconocidas por México en su actuación internacional. Se harán énfasis en las disposiciones relacionadas de las mujeres indígenas por las razones anteriormente señaladas, base a necesidades de fomentar la inclusión, la desigualdad y los derechos humanos hacia las mujeres indígenas. Como 2, la fundamentación teórica del estudio documental, las teorías o postulados. Las mujeres de los pueblos indígenas enfrentan especialidades, dificultades para acceder a alimentos adecuados y agua potable, debido a la indiferencia histórica a los derechos a controlar sus tierras y recursos naturales y a la situación de pobreza a la cual suelen vivir con el impacto de diversas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que siguen afectando a las mujeres indígenas, incrementa su vulnerabilidad a la violencia y a las otras violaciones de sus derechos fundamentales y requiere la intervención inmediata y efectiva de los estados. Como 3, la metodología del estudio documental. Metodología científica. Era ofrecer la oportunidad para varias personas de la comunidad, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, hombres y mujeres, participen en intercambios de ideas. Todos hay que tener ese intercambio de ideas para que esto crezca y ya no siga igual. Así, también podemos hacer propuestas, elaborando formas de cómo implementarlas. La finalidad es que todos y todas puedan dialogar sobre lo que piensan en su vida, en su comunidad, en su pueblo, qué cosas les gustaría cambiar, cómo lo harían. Como 4, resultados del estudio documental. Incorporar este enfoque en todas las leyes políticas que afectan a las mujeres indígenas para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que ellas se enfrentan. Adoptar esta perspectiva para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas. Las mujeres tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo como todos. Todos nos gustaría recibir un salario justo. No por ser mujer nos deberían de pagar poco. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que desean tener y cuidar. Todos tenemos derecho a decir eso.
Las mujeres tienen derecho a participar con voz y voto en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegibles libres democráticamente. Todos tenemos voz para todo, todos somos iguales. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en la salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. Las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y no ser obligadas por las fuerzas a contraer el matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada, maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Como 5, las conclusiones. Puedo concluir que tanto a nivel nacional como internacional es francamente pobre el avance registrado en la materia de los derechos indígenas en lo general y de mujeres indígenas. En lo particular, ello posee a que, como señala Teresa Ulloa, son las mujeres y las niñas indígenas de entre los excluidos las más excluidas, de entre los más pobres las más pobres, de entre los analfabetas. Son ellas las que conforman el mayor porcentaje de entre los discriminados, las más discriminadas, de entre los desposeídos, las más desposeídas, entre los violentados y las más violentadas. Como último, Como último paso, 4. Mi bibliografía fueron estas mis fuentes de información. Sería todo sobre mi estudio documental de los derechos humanos